Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo comienza a tocar un tema bien importante, hermanos, para la vida de todo creyente. Más que importante, diría yo, vital, de vital importancia, es la oración. De hecho, cuando leemos nosotros este pasaje nos damos cuenta que el Señor no empieza diciendo que les va a enseñar algo que no conocen o algo de lo cual nunca han oído jamás, sino que les habla de algo que ya conocen, algo que estaba en su mente, que era cotidiano para ellos, la oración. Para ninguno de nosotros, hermanos, es algo desconocido cuando hablamos de la oración. Inclusive, si no conocemos al Señor, en el tiempo que no conocíamos al Señor y venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el tema de la oración no era algo desconocido para nosotros, era algo que nosotros escuchábamos, que nosotros sabíamos que existía, inclusive que algunos o muchos de nosotros practicábamos en aquel tiempo. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, cuando comienza aquí en el versículo 5, cuando dice, y cuando ores, en esta frase nosotros podemos ver que el Señor sabía que ellos tenían esa noción, ese conocimiento acerca de la oración. Eran judíos, hermanos, los primeros cristianos, todos ellos eran judíos. Los discípulos aquí que estaba el Señor enseñando la palabra de Dios eran judíos. Y ellos desde pequeños habían aprendido a orar, sus padres les habían enseñado a orar. Ellos habían observado a sus padres orar, habían mirado a los líderes religiosos, habían crecido en un ambiente religioso en donde la oración no era un tema desconocido para ellos. Ellos practicaban la oración de ellos desde muy pequeños. Como les decía hace unos momentos, ¿quién de nosotros no conoce algo acerca de la oración? Tal vez en otro tiempo, ¿verdad? De otra manera, la mayoría de nosotros, lo puedo decir abiertamente, ¿no? La mayoría de nosotros conocíamos lo que conocemos como el rezo, ¿verdad? Rezábamos, como nos enseñaron nuestros padres o como nosotros mirábamos. Porque ¿de qué otra manera aprendemos? Si no es como nos dicen o como nosotros observamos. Pero también, hermanos, muchos de los que están aquí en esta mañana y que tal vez crecieron ya en un ambiente cristiano, evangélico, y que tienen noción de la oración porque han crecido mirando, ¿verdad? Venimos a la iglesia, se para una persona aquí, abre el servicio para orar, terminamos, oramos, en tu familia, en tu casa, con tus padres, que los miras orar, a la hora de los alimentos, y crecemos y practicamos la oración como nosotros hemos observado, como nosotros hemos escuchado. Y la gran mayoría de las veces nosotros y podemos observarlo, y podemos mirarlo, y puedo yo en la propia experiencia personal, al empezar a practicar una vida de oración, nosotros empezamos a hacerlo más que nada por eso, por lo que nosotros hemos mirado, escuchado, y tal vez enseñado en algunas ocasiones. Pero la pregunta aquí en esta mañana sería, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cuál es nuestra manera de orar? ¿Cómo estamos orando? ¿Es cualquier tipo de oración agradable delante de Dios? ¿Podemos presentarnos delante de Dios con cualquier tipo de oración o como sea? ¿Con cualquier palabra o con cualquier actitud? Pues la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice que no. Que hay una oración que agrada a Dios y que es específicamente lo que nuestro Señor Jesucristo va a enseñar a sus discípulos.
No algo nuevo que no conocían, algo que ya conocían. Pero sí les va a decir la manera en que no se debe hacer. Les va a decir la manera equivocada en la que muchas personas lo estaban haciendo en aquel tiempo, y les va a rectificar y les va a decir la manera en la cual ellos tenían que orar de ahí en adelante. Y en esta mañana, tal vez para muchos de nosotros, aunque en poco menos de una hora sería prácticamente imposible hablar todo lo que tuviéramos que hablar de la oración. Inclusive pudiera yo decirles que ni yo mismo he aprendido todo lo que se tiene que aprender acerca de la oración. Pero podemos darnos una idea en esta mañana, como se dieron la idea los discípulos, de que tenían que orar. Porque algo que nosotros tenemos que saber, hermanos, cada creyente, cada cristiano, al momento de acceder a la fe, y obviamente todos nosotros a esa nueva fe que no conocíamos, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber es que tenemos que orar, que debemos de orar, que así como en el pueblo judío era una de las piezas fundamentales que sostenían a la religión judía, pero más que nada, como hemos estado aprendiendo, para una situación externa, más bien para un prestigio, para una fama personal, más que para una edificación íntima de cada uno, también se vuelve para nosotros fundamental, hermano. No hay tal cosa como un cristiano que no practica la oración. No hay, hermanos, nuevos creyentes que por X razón, aunque no le hayan enseñado, hay algo dentro de nosotros que nos indica, ¿verdad? Porque tenemos ese conocimiento tal vez equivocado, tal vez, pero que hay una manera de comunicarnos, de conectarnos con Dios. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, es uno de los primeros deseos que nosotros tenemos, el querer buscar a Dios, el podernos acercar a Él. Tan vital, tan importante es esto de la oración, que al mismo tiempo es tan difícil de practicar. ¿Cuántos de nosotros no batallamos para orar? ¿Para cuántos de nosotros es fácil, hermanos, orar todos los días? Podemos decir que empecé a orar, pero a los 2 o 3 días paré, ¿verdad? Porque es difícil la constancia, la perseverancia, el mantenerme en una vida de oración constante, y no solamente mantenerme en esa vida de oración constante, sino ir profundizando cada vez más y cada vez ir más creciendo en esa disciplina, en esa actividad tan importante para nosotros como creyentes. Un escritor de principios del siglo XX llamado J.C. Reilly escribió esta frase: así como el primer signo de la vida de un bebé cuando nace en el mundo es el acto de la respiración, asimismo el primer acto de los hombres y las mujeres cuando han nacido de nuevo es la oración. La oración. Entonces, mirando esa analogía, hermanos, no es posible que un bebé siga viviendo después de nacer si no respira. Podemos decir la verdad sin temor a equivocarnos, hermanos, que si nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos nacido de nuevo, verdaderamente, no podemos nosotros seguir viviendo una vida espiritual si no oramos, si no practicamos la oración. En la experiencia personal podemos decir, y creo que la mayoría de los que están aquí en esta mañana podemos decir, porque es una perseverancia, es un caminar continuo todos los días de nuestra vida, y sabemos que en esos lapsos hay lapsos donde nosotros a veces fallamos, ¿verdad?, a nuestra cita, donde las aflicciones nos abruman, donde el cansancio, donde el ir y venir a veces nos orillan a nosotros, nos vencen de alguna manera, y empezamos a dejar de orar solamente para darnos cuenta nosotros que no podemos vivir una vida cristiana si no oramos. Y eso nos impulsa una vez más, nos regresa una vez más a los pies de nuestro Señor Jesucristo en busca de esa
intimidad, porque eso es lo que es la oración. Es una intimidad con el Señor. ¿Qué es orar, hermano? Es hablar con Dios, es comunicarme con Dios. Es saber que tenemos un Dios y, como dice aquí más adelante, que tenemos un Padre, que no solamente es un Dios lejano, distante, que nos creó y nos dejó en el mundo y se fue, ¿verdad? Para después regresar a ver, o regresar de cuando en cuando para ver cómo nos está yendo. Sino que tenemos un Dios que es nuestro Padre y que nosotros tenemos la gran necesidad de comunicarnos con Él. Si en esta mañana estamos aquí reunidos, es importante saber eso, hermano. Y que meditemos en nuestro corazón, que si por alguna razón yo no he sentido esa necesidad de comunicarme con el Padre, entonces tengo que revisar mi vida, definitivamente, hermano, y preguntarme realmente esa gran pregunta, si verdaderamente yo he nacido de nuevo. Entonces el Señor Jesús les dice esta palabra y les dice: cuando ores, porque sé que oran, sé que han llevado una vida de oración en esta comunidad religiosa, la han practicado, pero saben una cosa, no está bien. Como lo hacen, como han aprendido, no está bien. Entonces hablábamos la semana pasada la triste situación de aquellos hombres que se habían convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Que el Señor Jesús, la primera referencia en su enseñanza es un señalamiento para unas personas que practicaban algo de una manera que no se debía hacer. Entonces le dice el Señor: no sean como ¿quién? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿para qué es la oración? Decimos, hermanos, es una comunicación, es una comunión íntima con el Señor. ¿Sabes una cosa, hermano? Un domingo por la mañana, cada 8 días, no puede sostener una vida espiritual. Un domingo que vengamos, cantemos, abramos la Biblia aquí y oremos cuando nos guían a orar los hermanos que nos dirigen, no es suficiente para sostener una vida cristiana, una vida espiritual. Tenemos que orar todos los días, pero tenemos que saber cuál es la oración, porque déjeme decirle una cosa, hermano. Yo cuando no conocía al Señor y de niño, me acuerdo que de pequeño me sentía atraído yo a las cosas de Dios. Cuando no se manifestaba todavía mucho la maldad en mi corazón, ahí estaba, pero todavía no salía a relucir. Entonces yo tenía sentimientos, ¿verdad?, religiosos, quería conocer algo de la palabra de Dios, de la religión, lo que yo conocía, lo que estaba más a la mano para mí. Entonces yo empecé a ir a una iglesia que estaba ahí cerca, relativamente de donde vivíamos, y me preparé yo solo. A mí nadie me llevó, no me llevaban mis padres, no me obligaron. Yo me preparé para hacer mi primera comunión, solito iba. Hice mi primera comunión y seguía yo yendo, no tenía la obligación, pero seguía yendo, tenía como unos 10, 11 años de edad. Y ahí me enseñaron a rezar, me aprendí varios rezos, y cuando yo crecí, yo me desvié. No puedo decir que de los caminos de Dios, pero me desvié en mi vida, tomé caminos equivocados, pero el aprendizaje de los rezos, de las palabras que a mí me enseñaron, quedaron aquí. Entonces yo tenía 15, 16, 18, 21, 20 y tantos años, y yo recuerdo que cuando iba a comer, aquí en mi mente yo repetía una oración que a mí me habían enseñado. Cuando me iba a dormir, repetía 3 oraciones que a mí me habían enseñado. Había hecho mi primera comunión, llevaba una vida bien desordenada, bien tremenda, hermano. Me iba, ¿verdad?, y hacía y deshacía, y después llegaba a mi casa y dormía, y repetía aquellas oraciones que yo me había aprendido. Quiere decir que yo conocía la oración, que inclusive oraba todos los días, pero no tenía comunión ni tenía intimidad con Dios. Vivía perdido en el mundo,
Pensaba yo de alguna manera que eso me iba a traer un poco de paz con Dios, pero no era así, porque yo no vivía en paz. Entonces, no es que nosotros repitamos unas palabras y aún que lo hagamos todos los días, porque el Señor Jesucristo está diciendo, miran aquellos hombres que usan vestiduras espléndidas, que oran con una elocuencia y que te dejan con los ojos abiertos. Miras aquellos hombres que dirigen la oración en las sinagogas, que se paran en las esquinas, en las calles y que dicen unas oraciones largas y tremendas que te dejan asombrado. Pues no es así. No es así, porque era una expresión externa más que nada, para atraer la atención hacia sí mismos. Porque la oración no es elocuencia, hermano. No es la manera que nosotros lo hagamos. Y aunque hay un patrón para que nosotros oremos, la realidad de las cosas es que la oración es una comunión íntima entre tú y Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el cristianismo es una relación personal, verdad? Decimos y repetimos, no es una religión, es una relación personal. Son frases, ¿no? Como clichés que tenemos bien aprendidos, que decimos, la salvación es personal, ¿verdad? Y que son verdaderas, es cierto. No tenemos una religión, tenemos una relación personal con el Señor. La salvación sí es personal, lo sabemos. Pero al principio yo te decía, ¿cómo oramos? Oramos conforme a ese entendimiento que tenemos, sabiendo que es una relación personal, íntima con el Señor. Sabiendo, hermano, que cuando nosotros llegamos delante de Dios para orar, Él ya conoce todo de nosotros y sabe cómo estamos nosotros en nuestra vida personal, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, en lo más íntimo de nuestro corazón aún, cosas que aún nosotros mismos no estamos tan conscientes de que están ahí. Que Dios lo conoce todo, hermano. Que como dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que estamos nosotros desnudos delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros delante de Dios? Si sabemos que la intimidad de allá para acá está dada porque Él nos conoce, pero la intimidad de aquí para allá estará dada, hermano. Llegamos delante de Dios porque lo hemos repetido muchas veces, el verdadero conocimiento íntimo del Señor en nuestras vidas nos lleva a un reconocimiento de nuestra condición personal, verdadera. Entonces no podemos más que cuando llegar a los pies de Jesús en oración, lo primero que nosotros tengamos que decirle es decirle, Señor, perdóname, avergonzados delante de Él, porque mientras más le buscamos, lo que debe producir en tu vida, en tu corazón, sí, hermano, es una madurez espiritual, es un crecimiento espiritual. Pero ese crecimiento espiritual y madurez espiritual, a veces nosotros lo entendemos como que nosotros vamos a crecer en reconocimiento de la gente, o que vamos a predicar de tal manera o a orar de tal manera que la gente nos va a decir, oh, qué tremendo siervazo de Dios. Pero el crecimiento espiritual, de que la palabra de Dios nos habla, la madurez espiritual nos habla de un conocimiento interno de nosotros, cómo estamos delante de Dios, de tal manera que nosotros empezamos a conocer nuestras verdaderas necesidades. Y con esas necesidades nosotros llegamos delante de Dios, desnudos, hermano, desnudos. Tal vez se oye esta palabra porque es una palabra fuerte al imaginarnos nosotros, literalmente, ¿verdad? Llegar desnudos, pues es algo vergonzoso, ¿no? Que ninguno de nosotros quisiera pasar de alguna manera, ¿no? Mas sin embargo, así nosotros llegamos delante de Dios. La oración es una comunión íntima, bien personal con el Señor. Pero, ¿por qué el Señor les dice, no sean como los hipócritas? La semana pasada hablamos de esta palabra, es simplemente alguien que aparenta algo que no es. Pero decíamos la semana pasada también que había personas que se habían convertido en hipócritas profesionales,
que habían perdido la sensibilidad de lo que estaban haciendo y que ellos mismos se habían engañado a sí mismos, ellos pensando que realmente estaban bien, que no distinguían ya en su manera de vivir, en su manera de hacer las cosas, que ellos estaban fingiendo algo que verdaderamente no eran. Pero hablábamos también de que había personas que están conscientes completamente, al 100% de que no están bien, que están conscientes, ¿verdad?, de que están presentando un papel que no les corresponde, que no es de ellos. Ahora, yo hago un paréntesis aquí, porque ¿quién de nosotros no es pecador en esta mañana aquí? ¿Quién de nosotros pudiera decir estoy limpio? Estamos limpios porque Jesús nos ha limpiado, nos ha purificado con su sangre preciosa. Pero el apóstol Juan dice que si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces todos somos pecadores, pero de lo que estamos hablando es de vivir una vida desordenada, lejos de Dios, practicando cosas que sabemos nosotros que no están bien, que no agradan a Dios. Mas sin embargo nosotros representar algo que no lo somos. Pero aquí el Señor, cuando está refiriéndose a estas personas y dice no sean como ellos, como los hipócritas que aman el orar en las calles para ser vistos de los hombres, está hablando de personas que habían perdido ya la sensibilidad de lo que estaban haciendo. Cuando habla de las esquinas de las calles, está hablando de lugares concurridos, que buscaban los lugares más concurridos, donde había más personas, donde más personas los pudieran ver, los pudieran observar, para entonces ellos ponerse de pie y empezar a orar unas palabras bien elocuentes. Y la mayoría de la gente que no tenía esa capacidad, que no tenía esa oratoria, pues se quedaba admirada y decía, así es como debe de ser. Estamos viviendo, hermanos, en unos tiempos, porque ya no estamos en los tiempos de Jesús. Necesitamos ir a Israel para conocer a uno que otro fariseo. Pero el tiempo que nosotros vivimos, hermanos, la verdad es que estamos viviendo tiempos donde la oración que nosotros escuchamos, inclusive tal vez que nosotros hacemos o hicimos en un tiempo, no es para nada la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Oraciones construidas con frases, con palabras que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado aún nosotros en nuestra oración? Porque así oímos y escuchamos que se oye bien, ¿verdad? Empezamos a declarar, ¿verdad? Y yo declaro que esto va a suceder como si nosotros fuésemos Dios, cuando el único que tiene la potestad para declarar es Dios, hermano. Yo no puedo declarar que mi hijo, que mi sobrino, yo declaro que mi hijo va a ser pastor, eso a mí no me corresponde, le corresponde a Dios. Pero qué bonito se oye hasta con autoridad, se oye algo bueno, algo que es respetable. Pero el Señor dice, no, así no es. No sean como los hipócritas. Esa es una oración que puede apantallar a la gente, pero que no llega, hermanos, ni lo más mínimo a la presencia de Dios. Dios las oye porque Dios todo lo escucha, todo lo oye, es omnisciente, es omnipresente, en todas partes está, pero no las atiende. Porque al orgulloso lo mira de lejos, no lo atiende. Es importante, hermanos, todavía hace poquito tiempo se me salían estas palabras, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, y inmediatamente decía, porque se pegan esas cosas y las traemos arrastrando. Pero qué importante, hermanos, es llegar delante del Rey con las palabras correctas, adecuadas. Hemos escuchado personas también que en el otro extremo y que nos dicen, no, pues tenemos que llegar con Dios como somos, ¿verdad? No tenemos que buscar palabras rebuscadas, si tienen razón, pero se van al otro extremo y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues ¿sabes qué? Y hablarle como si estuviéramos hablando con un igual. Dejemos con un igual, con una persona que nos encontramos en una esquina y le empezamos a hablar con ese lenguaje, cuando en ninguna parte de la palabra de Dios encontramos nosotros eso. Lo que encontramos es reverencia, hermanos, es respeto, es temor delante de Dios, como nosotros nos acercamos delante de Dios. Yo les pregunto una vez más, hermanos, ¿cómo oramos? ¿Cómo nos acercamos delante de Dios? ¿Cómo pedimos delante de Dios? ¿Qué tipo de oración estamos nosotros practicando?
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. Al igual que las limosnas, que el hacer la misericordia a los pobres para ser vistos de las personas, esa era su recompensa, el ser vistos, al igual que la oración, cuando nosotros vamos buscando algo mucho más que eso, ser escuchados, ser atendidos por Dios mismo, nuestras peticiones. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros, hermano? Personales, íntimas, en nuestra familia. ¿Quién nos va a resolver esos problemas, hermano? Ahora Dios no está aclarando algo, que Dios no está para resolver problemas. Dios no está para resolver nuestros problemas. Ven a Cristo y todos tus problemas se te van a resolver. Ven a Cristo y tus dificultades se van a solucionar. Entonces tú, atraído por esa promesa, vienes a los pies de Cristo y resulta que en vez de solucionarte tus problemas se multiplicaron, ¿verdad? Y se hicieron más grandes y más difíciles. Porque no entendemos entonces que Jesús, que Dios no nos llamó ni siquiera, hermanos, para que seamos felices en esta tierra. Quiero ser feliz. Dios nos llamó, como nos dice esta hermosa palabra, para que nosotros fuéramos bienaventurados. Que esta palabra va mucho más allá de las cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? El ser felices, el ser dichosos, el ser aún, hermano, gozosos. La palabra bienaventurados va mucho más allá, y que no hay una palabra humana que la pueda describir realmente en toda su plenitud. Pues eso es lo que somos nosotros. Tal vez no eres feliz en el sentido de que tus hijos están mal, ¿verdad? Y yo quisiera que vinieran a los pies de Cristo, porque eso me iba a hacer feliz. Tal vez hay cosas que están sucediendo en tu vida que en este momento no te dan felicidad, y quisieras que se solucionaran para tú poder ser feliz. Pero tenemos que entender, hermanos, que el Señor nos ha regalado lo más grande y lo más maravilloso que nosotros podemos recibir, que es la salvación de nuestras almas. Y que por lo tanto nosotros somos bienaventurados. En Lucas capítulo 18, verso 9, en adelante, el Señor Jesús enseña de una parábola que conocemos como la parábola del fariseo y el publicano. Entonces el Señor empieza diciendo estas palabras, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. O sea, la parábola estaba dirigida para ellos. ¿Para quién? Para aquellos que eran justos según su propia opinión. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos que en aquellos tiempos era tenido como un traidor, como lo peor de lo peor que podía haber en la sociedad. Y un fariseo era, lo que acaba de decir el Señor, alguien que se consideraba a sí mismo justo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso yo le pregunto, hermanos, ¿cómo llegamos delante de Dios? ¿Cómo oramos delante de Dios? Si nosotros pensamos que somos justos por nosotros mismos y así nos presentamos delante de Dios, así mismo nos vamos a retirar de la presencia de Dios. Esta actitud del publicano, cuando dice que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador, esta frase y esta actitud en estos tiempos es algo que se toma como algo hipócrita, algo religioso, y decimos, ¿verdad? Y te vas a ir a dar de golpes de pecho a la iglesia, ¿verdad? Porque con el tiempo se ha llegado también a perder el sentido que originalmente tenía.
¿Y cuál era el sentido de golpearse el pecho, hermanos? Era un sentido de un dolor profundo, era una señal de un compungimiento de corazón, era una manifestación externa de algo que verdaderamente estaba ocurriendo en nuestro interior, internamente, un dolor profundo en nuestro corazón por el pecado que hay en nosotros. Y lo repito una y otra vez, hermanos, que aunque Jesús nos ha limpiado, nos ha hecho libres del pecado, mientras nosotros más buscamos a Dios, somos más conscientes de ese pecado. Y cada vez que llegamos en la presencia de Dios, esa misma conciencia de pecado nos hace, es como si entrásemos, hermanos, en un cuarto iluminado con luz, de esa luz que lo alumbra todo, que no esconde nada, ¿verdad? Y que nos hace ver absolutamente todas nuestras imperfecciones. Y que nosotros entramos desnudos ahí con aquella luz y con aquella vergüenza de reconocer verdaderamente nuestra condición y nuestra situación. Entonces poder clamar como este hombre y decirle: Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero cuando nosotros empezamos a encontrar virtudes que realmente nosotros no tenemos, hermanos, y así nos presentamos delante de Dios, quiere decir que esa práctica vital para la vida de cada uno de nosotros, que es la oración, no está correcta en nosotros. Yo he platicado con personas, hermanos, he platicado con personas que se asumen como creyentes, pero yo he escuchado de sus labios decir a sí mismos que ellos son buenas personas. Son buenas personas que tienen una buena reputación, gracias a Dios, delante de la gente. Y no se trata de insultarnos a nosotros mismos o que seamos masoquistas y nos guste continuamente estarnos martirizando, reconociendo nuestras vidas que somos pecadores, pero esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad de todos nosotros que estamos aquí. Cuando yo era un pequeño que les decía que iba a la iglesia, porque ya no seguí yendo, porque tuve 12 años, 13, se empezó a manifestar en mi vida esa realidad que oculté por mucho tiempo, hasta que yo fui delante de Dios por su gracia y su misericordia, que me hizo ver mi condición. Hay jovencitos aquí que están saliendo que no hace mucho que salieron de la niñez, y que tal vez no son conscientes todavía de esa realidad, pero que la palabra de Dios nos habla de ello, que el designio de los pensamientos del hombre son de continuo el mal, que tenemos un corazón perverso, malvado y engañoso. A veces los científicos estudian a los asesinos seriales para ver por qué razón ellos acumularon tanta maldad, pero únicamente tendríamos que voltear a la Biblia y poder mirar el origen, que obviamente las circunstancias que los rodean influyen, pero en algo que ya hay dentro del corazón, que es la maldad, que es el pecado, y que cada vez que vamos nosotros delante de Dios está ahí presente. Pero que nosotros podemos entrar, hermano, en Hebreos 4:16, dice la palabra de Dios que nosotros podemos entrar con confianza delante de Dios, delante del trono de la gracia, para hallar gracia y para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Podemos entrar con confianza, Hebreos 4:16, si lo quiere buscar después. ¿Por qué podemos entrar con confianza, hermanos, si somos pecadores? Podemos entrar con confianza porque Jesucristo pagó el precio que había que pagar por nuestros pecados, y dice la palabra de Dios que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo que había en el lugar santísimo del templo se rasgó. El lugar donde le era permitido únicamente entrar al sumo sacerdote una vez al año quedó abierto para que cualquiera pudiera entrar, siempre y cuando fuera limpio por la sangre de Jesucristo. Nosotros podemos entrar, hermanos, con confianza delante del trono de la gracia. ¿Pero por qué dice para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro? Porque aunque hemos sido limpiados y purificados, seguimos ocupando de la gracia y de la misericordia de Dios. Llegamos, sí, con confianza, pero en ese conocimiento, en ese entendimiento de que estamos en un proceso de perfección de nuestras vidas, de santificación, y que en ese proceso fallamos,
Y que en ese fallar nos duele el corazón y nos golpeamos el pecho como aquel hombre. Entonces esa es la manera correcta de llegar delante de Dios, con un corazón contrito y humillado. No son las palabras, hermano, que aunque tenemos que escoger palabras correctas, pero esas palabras las tenemos que buscar aquí, en la palabra de Dios, y orar conforme a ellas, conforme a la voluntad de Dios. Pero que no son las técnicas, si oro de pie, si oro sentado, si lo hago de una manera o lo hago de otro, sino que es como yo me presente delante de Dios con mi corazón por delante. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero estos hombres estaban lejos de ello, hermano. Se habían apartado tremendamente del origen, por lo cual Dios les había dado esa hermosa herramienta que es la oración, y se habían endurecido sus corazones. Damos por hecho que oramos bien. No nos detenemos a pensar si la oración que nosotros estamos haciendo, y no me refiero a las formas o a las maneras externas en que las hagamos, sino cómo las hacemos en lo más íntimo de nuestro corazón. Y aunque hablamos en esta mañana específicamente de la oración, esto va ligado, va tomado de la mano juntamente con la palabra de Dios. Porque nuestra manera de orar va ligada íntimamente con el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Te vas a encontrar cuando tú leas la Biblia una y otra vez, cuando tú la abraces, cuando tú la comas, cuando tú la anheles, cuando tú la desees, te vas a encontrar orando y cuando menos pienses vas a estar repitiendo las palabras de Dios, orando conforme a la palabra de Dios, orando conforme a la voluntad de Dios. Porque es tiempo, hermanos, que revisemos la vida de cada uno de nosotros. Y nos preguntamos, hermano, a veces, ¿por qué no hay fervor? ¿Por qué no hay pasión en todas las cosas que hacemos como cristianos? ¿Por qué nos dormimos en la iglesia? ¿Por qué no sentimos hambre? ¿Por qué no tenemos ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué a la hora de la alabanza? ¿Por qué hay una indiferencia tremenda? ¿Por qué no me entrego? ¿Por qué no me levanto mis manos? ¿Por qué no salgo de la iglesia deseando vivir una vida para la gloria de Dios? No tenemos que buscar, hermano, no tenemos que ir al fin del mundo para buscar la respuesta. Aquí está, en estas partes tan sencillas, el A, B, C de la vida cristiana. Lee la Biblia, ora, ve a la iglesia. Lo que sostiene la vida, hermanos, así de sencillo de un creyente, es la meditación, la lectura y la meditación todos los días de la palabra de Dios. Es la oración que acompaña a la lectura y al estudio, a la meditación de la palabra de Dios. Es el congregarme, el ir a la iglesia con un corazón expectante de qué Dios me va a decir, no de lo que yo le voy a decir, hermano. No de a ver qué se me va a ocurrir este domingo el hablarles, sino qué podemos sacar de lo que Dios nos dice en su palabra, todos juntos, y poder estar expectantes a ver qué nos habla, para que nosotros mejoremos nuestros caminos, hermano, nuestra manera de vivir, lo que estamos haciendo como creyentes, como hijos de Dios. La verdad es de que mostramos más pasión para otras cosas de la vida diaria. Dejamos más energía, más esfuerzos para otras cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Podemos dar santo y seña de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que no necesariamente sean cosas malas, pero que nosotros no estamos viviendo en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces no hay maneras que no debemos de orar, hermano. Y yo te invito a que escudriñes más acerca de este punto. Hay muchos recursos que tú puedes mirar hoy en día, gracias a Dios, acerca de las maneras modernas, podemos decir, en que los cristianos están orando, haciendo declaraciones y tantas cosas, tomando a Dios como un sirviente que está nada más esperando a ver qué se nos ocurre o se nos ofrece para correr inmediatamente a cumplir nuestros caprichos.
Porque en Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque tenemos que pedir nosotros siempre conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros queremos. En la oración, hermano, no es un recurso para que nosotros hagamos que Dios haga nuestra voluntad, sino que la oración es para nosotros, cuando la practiquemos, nos amoldemos a lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que estamos pidiendo algo que no es correcto y que no es bíblico. Versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces nos dice el Señor Jesús: miras a aquellos hombres, no ores así no es. ¿Cómo tenemos que orar entonces? Pues tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es el aposento? El aposento era la recámara más íntima de una casa, el lugar más íntimo, más privado que tú puedas encontrar, el lugar más apartado donde tú puedas estar, el lugar donde no pueda haber ninguna distracción. Tal vez, hermano, hermana sobre todo, tal vez eres ama de casa, tal vez cuidas a los niños, tal vez tú dices: no hay tiempo para orar, ¿verdad? Tengo tanto que hacer, quisiera orar, pero no tengo tiempo, no tengo la manera de orar, ¿verdad? Quisiera, pero no lo puedo. Pues esta palabra no es literal, hermano. No necesariamente tenemos nosotros que encerrarnos en un cuarto, en un aposento íntimo. Si no lo tenemos, lo que el Señor está hablando cierra las cortinas. Estás en iglesia, estás en la calle, estás abajo de un árbol, estás con tus hijos, se durmieron un ratito, cierra las cortinas, enciérrate en la intimidad y habla con el Señor, habla con Dios. Ten intimidad con Dios en donde quiera que tú estés. Aquí lo que el Señor está diciendo y está repitiendo, es una intimidad. Cierra la puerta. Si estamos aquí en la congregación, que Enrique nos dirigió en oración hace unos momentos, ¿cómo oramos, hermano? Estamos volteando para los lados, estamos de repente diciéndole al niño que se calme, o cerramos la cortina y es un tiempo de oración reverente, hermano. Cuando estamos nosotros orando en donde quiera que nosotros estemos, entremos en nuestro aposento íntimamente y tengamos esa comunión, esa relación con Dios. Es un reto que nosotros tenemos. En 2 Reyes capítulo 22, verso 19. Esta historia es la historia de un rey llamado Josías. Una historia donde el pueblo de Israel estaba completamente perdido. Había ido en decadencia tremendamente. La palabra de Dios se había perdido, no se enseñaba, no se predicaba. La gente no sabía cuál era la manera correcta de acercarse a Dios. Entonces, cuando llegó este rey, siendo un jovencito, Dios puso en el corazón de él restaurar el templo de Dios. Y cuando estaban restaurando el templo de Dios, alguien encontró el libro de la ley. El libro de la ley, pues en aquel tiempo era lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá de los judíos. Entonces, cuando se la empezaron a leer al rey, el rey empezó a escuchar la palabra de Dios y se empezó a dar cuenta por qué razón ellos estaban en esa condición triste, perdida tremendamente, porque empezó a escuchar las advertencias de Dios que le decía: cuando entren a la tierra prometida, guárdense de hacer esto y esto otro, que era precisamente lo que ellos habían hecho. Entonces Josías dice que lloró, rasgó sus vestidos, dice que se humilló delante de Dios pidiendo perdón, pidiendo misericordia, porque se dio cuenta de la condición de ellos como nación. Entonces mandó, si usted lee después este capítulo, dice que mandó a unos hombres, unos sacerdotes, a consultar a Jehová sobre las cosas que habían leído en este libro. Y en el verso 19, del verso 16 vamos a leer. Y la respuesta que recibió de parte de Dios este hombre dice: así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar
y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido en este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo te he oído, dice Jehová. Pero ¿por qué le dice Dios a este hombre, yo te he oído, dice Jehová? Porque Dios estaba consciente de que había rasgado sus vestidos en señal de humillación y de arrepentimiento, y había derramado sus lágrimas en un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque dice, porque lloraste en mi presencia. En esta mañana, hermanos, todos nosotros estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en donde quiera está, porque Dios es omnipresente. Porque dice el salmista David, si me fuere hasta al cielo, allá estás tú; si me fuera hasta lo profundo del mar, ahí estás tú. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de Dios. Pues donde quiera que nosotros vayamos, la presencia de Dios está ahí. Pero es muy diferente que nosotros estemos conscientes y nos derramemos en nuestro corazón verdaderamente en la presencia de Dios. Que esta palabra, hermano, presencia de Dios, llegue a ser para nosotros más que una frase, que una palabra, sino una verdadera realidad. Que fue lo que hizo este hombre, que se enterneció su corazón, se quebrantó, se humilló y lloró en la presencia de Jehová. Porque ¿cuántos de nosotros hemos llorado, hermano? Hemos derramado lágrimas, pero no lo hemos hecho en la presencia de Jehová. ¿Cuántos de nosotros nos hemos lamentado, hemos hablado algunas palabras, tal vez a Dios, dirigidas a Dios, pero verdaderamente no lo hemos hecho en la presencia de Jehová? ¿Cuál es el secreto de Dios? Con el Señor que nos dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuál es ese secreto, hermano? No es otra cosa que la intimidad en la presencia de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 22. La historia del contexto de lo que sucede aquí en el libro de Jeremías era la misma que con Josías. El pueblo de Israel iba rumbo al juicio que Dios había declarado contra ellos por haber desobedecido a la palabra de Dios. Entonces Dios había enviado a este profeta, no a hablarle al pueblo palabras bonitas, hermano, eran palabras duras, difíciles de recibir. Dios le había dicho al profeta, ve, dile al pueblo que ahí viene el invasor, que no presenten resistencia, viene el rey de Babilonia, que no presenten resistencia, que se rindan y que se vayan cautivos a su tierra. Algo que ellos no estaban dispuestos a hacer por el orgullo, ¿verdad?, del pueblo que ellos tenían, el pueblo de Dios, pero era la orden de Dios para preservar al pueblo. Era la palabra que el profeta Jeremías estaba hablando al pueblo y nadie la quería recibir. Y eso trajo que otros hombres se levantaran como profetas supuestamente para hablar precisamente lo que la gente quería oír. Y que lo que la gente quería oír era que ellos iban a vencer a los invasores, que Dios les iba a dar la victoria y que iban a salir adelante. Pues eran palabras muy agradables que ellos sí querían escuchar. Entonces en el verso 16 del capítulo 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
Y en el verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjese el texto clave de esto que acabamos de leer, verso 22. Pero si ellos, los falsos profetas que hablaban una palabra que Dios no les había dado, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran cerrado las cortinas, si hubieran metido al aposento a clamar a Dios, primeramente con humildad, llegando delante de Dios, reconociendo su pecado, y con un hambre y con una sinceridad de decirle al Señor, Señor, dime lo que tú quieras, aunque vaya en contra de lo que mi carne desea y anhela, aun si va en contra de lo que yo deseo, pero yo quiero tu palabra, tu voluntad. Llegar con el corazón abierto, en un reconocimiento, hermanos, de que Dios es el que tiene siempre la última palabra. Si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Por qué? Porque ellos hubieran entrado en la presencia de Dios, hermano. Hubieran escudriñado la palabra de Dios con un corazón sincero y Dios les hubiera dado la palabra específica para su pueblo, que era precisamente el arrepentimiento. En aquellos tiempos, Dios les hablaba a estos hombres, tenían pocos libros de la Biblia, lo que era el Pentateuco, tal vez alguno que otro libro de algún profeta escrito, pero no tenían todo lo que tenemos ahora nosotros, y ellos dependían mucho de oír la palabra de Dios por medio de una visión o de un sueño, como lo hacía con Jeremías. Jeremías, ve y dile a mi pueblo esta palabra. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué es un profeta? Pues déjame decirte que no es alguien que viene y te dice, ¿sabes qué? Tengo palabra de Dios para ti. De repente que yo digo, que alguien se para aquí, ¿saben qué, hermanos? Dios me dio una palabra para esta congregación, voy a pasar a decírselas. No es que yo de repente diga, ¿sabe qué, hermanos? Dios me da una palabra profética para cada uno de ustedes, sino que Dios nos ha dado su palabra. Y cada quien Dios nos ha encomendado, hermanos, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Si nosotros buscamos su secreto, si cerramos las cortinas y nos encerramos y oramos, buscando la presencia de Dios y escudriñamos, hermanos, escudriñamos con pasión y con fervor lo que dice la palabra de Dios, sin duda alguna, para el pueblo de Dios en estos días, entonces Él nos va a dar su palabra, la vamos a hablar al pueblo y el pueblo va a escuchar su palabra y se va a volver a Dios. El profeta hoy en día, hermanos, es el que se esconde en la presencia de Dios a buscarlo con sinceridad, con humildad en su corazón, para que Dios le dé su palabra para el pueblo. Y en esta mañana, hermanos, basado en la palabra de Dios, que Jesús les habló a sus primeros discípulos, y que es una palabra para todos sus discípulos a lo largo de toda la historia cristiana, y que es para nosotros, yo le puedo decir, conforme a la palabra de Dios, que tenemos, sin duda alguna, que orar. Sin duda alguna. Como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Y que al hacerlo, tenemos que hacerlo bien, de la manera correcta. Efesios capítulo 3, verso 20. Pero vamos a leer todos juntos desde el 14. Y luego para llegar al verso 20. Verso 14 dice, el apóstol Pablo escribe estas palabras, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces el apóstol Pablo dobla sus rodillas y ora por la iglesia. Y lo que hemos estado leyendo, la oración del apóstol Pablo, es una oración para el fortalecimiento y el crecimiento espiritual de los creyentes en su hombre interior, ¿verdad? Que nosotros conozcamos, dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos delante de Dios con un conocimiento pleno de lo que se trata esto, como hombres y mujeres cristianos maduros en la fe, que hemos estado aprendiendo de quién es Dios y quiénes somos nosotros, que hemos estado aprendiendo en la medida, hermano, de lo posible, alcanzar a conocer algo de la profundidad y la grandeza del amor de Dios. Cuando nosotros dedicamos nuestras vidas como creyentes, como cristianos, a buscarle a Él, a aprender la palabra de Dios, a buscarle en oración, entonces como hombres y mujeres maduros en la fe, nosotros nos vamos a presentar delante de Dios con peticiones correctas delante de Él. Y le repito el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que nosotros pidamos a Dios, hermanos, lo vamos a pedir prácticamente de una manera natural, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos a Él y porque nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Porque ya no vamos a llegar delante de Dios pidiendo por frivolidades, hermano, o por cosas egoístas, porque vamos a anhelar verdaderamente nosotros, desear lo mismo que desea Dios. Entonces en esta mañana lo que nosotros tenemos que aprender es a moldar nuestras vidas, a la voluntad de Dios, para que nosotros nos encontremos viviendo vidas centradas en la voluntad de Dios. Lo principal para que Dios nos escuche, hermanos, no quiero dejar pasar esto, es que seamos hijos de Dios. Que verdaderamente cuando nosotros estemos clamando a nuestro Padre que está en los cielos. Porque nosotros pensamos a veces que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y la verdad es una verdad incómoda a veces, y por eso no la mencionamos, pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, verso 11, que hablando del Señor Jesucristo, dice que a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron, se lo rechazaron. Y el verso 12 dice más, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Entonces estos y muchos otros textos nos dicen que un servidor, hace algunos años atrás, aunque yo creía que era hijo de Dios, no lo era. Y aunque yo rezaba y trataba de comunicarme con Dios, Dios oía mis palabras porque Dios todo lo sabe y todo lo escucha, pero no las atendía. El privilegio que hablaba nuestra hermana es una cuestión de privilegios, hermanos. Esa es la realidad. Y dijo algo más ella, aunque somos indignos. Porque esto no se debe a nosotros, hermano. Se debe a Él. Que sin merecerlo,
nos llamó para que fuéramos sus hijos. La oración, la única oración que escucha de alguien que no se ha reconciliado con el Señor es la oración de arrepentimiento. La oración que Dios escuchó de mis labios fue aquella cuando yo llegué rendido delante de Él y dejé de luchar. Porque saben una cosa, es una lucha. La resistencia a Dios, la rebeldía a Dios es una lucha en contra de Él. Qué lucha tan dispareja, ¿verdad, hermanos? Pero en su gracia, en su misericordia, cuando Dios, sin merecerlo, voltea a ver a lo insignificante, a lo más vil y despreciado, y en su misericordia nos impulsa a clamar a Él en arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname, me rindo, reconozco que soy un pecador. Estas palabras llegan a ser las palabras, creo yo, más dulces a los oídos de Dios. Porque el mismo Señor dijo: hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mientras, esa es la cruda realidad, no pensemos que Dios va a atender nuestras peticiones. Si caminamos en rebeldía, abiertamente, si reconocemos que no servimos a Dios, no pensemos que Dios va a contestar nuestras oraciones. Si decimos que somos creyentes, pero nos damos cuenta que no hay un deseo en nosotros de orar. Una cosa es que batallemos, que luchemos, que en esa lucha a veces tengamos tiempos hermosos de oración y a veces pues no logramos conectar o definitivamente no oramos, pero que perseveramos, que no nos rendimos, que seguimos adelante. Una cosa es eso y otra cosa es la indiferencia total a no orar. Si eso está pasando en la vida de algunos, es tiempo de rendirse también y experimentar la hermosura, hermano, con mucha prudencia y mucho respeto, hermano. Hubo muchas cosas que no probé en el mundo. A la edad de 27 años el Señor me rescató. Pero otras muchas tantas, lamentablemente sí. Pero una de las grandes diferencias que yo pude notar al estar en el camino del Señor es el placer, el inmenso deleite y el inmenso placer de estar unos minutos en su presencia. Yo recuerdo que le decía al Señor: Señor, muéstrame el placer de estar en tu presencia, de tal manera que el placer del mundo sea para mí nada. Meditaba en la mañana en un canto, al estar meditando en esta palabra, en la letra de un canto que dice: por un momento en tu presencia, por un minuto nada más. No es el tiempo, hermanos, que pasemos delante de Dios, pero el Señor amonestó a sus discípulos: no habéis podido pasar ni siquiera una hora orando. Conozco el placer de la oración, hermano, no porque sea un hombre de oración,
quiero ser, lo anhelo. Por eso en la vida de tropiezos y fracasos en esa área, no me rindo. Porque yo sé que hay una cima que alcanzar. No el hecho de tener un placer nada más, el que sea un placer la oración, no es eso nada más. El hecho de saber que estamos con el Rey, con Dios. Y eso lo podemos hacer aquí, hermano. Cuando quien nos va a dirigir a orar, nos despojamos de que es una rutina, de que ya es el sistema, ¿verdad? Pues ya llegó el tiempo de viene el tiempo de la oración. Más hago mi cabeza, termine de hablar el hombre. Hemos terminado. Es un momento con el Salvador. Estoy seguro, hermanos, que si todos nosotros abrazamos ese reto, todos nosotros, este lugar se va a avivar de una manera tremenda. Porque el avivamiento no es tener una semana de avivamiento o tener un servicio de avivamiento. El avivamiento es que nosotros entremos en esa convicción de que necesitamos nosotros buscar a Dios en oración. Oramos, hermanos.